La sala de descanso de Gable Transport siempre olía a café rancio, gases de escape diésel y un limpiador de pino barato que irritaba la garganta. Era un olor con el que había convivido durante 15 años, cuando Stuart Gable dirigía el negocio con un apretón de manos firme y respeto por los hombres que mantenían sus camiones en movimiento. Hoy, el aire en esa habitación estrecha se sentía más denso, casi sofocante. Me senté en el rincón del fondo, bebiendo lentamente un café negro tibio. A los 54 años, uno aprende que el fondo de la sala es el mejor lugar para sentarse cuando la gerencia convoca una reunión obligatoria no programada. Te permite observar las reacciones de los demás antes de que los jefes puedan leer la tuya. Clint Barlow se sentó en la silla de plástico junto a la mía. Clint era un excontador que, tras una crisis de la mediana edad, dejó su trabajo y empezó a conducir camiones. Llevaba sus registros con la precisión quirúrgica de un auditor. Se inclinó y me susurró si había visto el nuevo memorándum sobre la reestructuración. En nuestro sector, esa palabra nunca significa que alguien vaya a recibir una bonificación. Simplemente asentí, manteniendo la vista fija en el pequeño atril de madera al frente de la sala. Le comenté que Julian llevaba deseando dejar su huella en la empresa desde que falleció su padre. Julian Gable era el hijo, el heredero y el mayor problema al que se había enfrentado la empresa. Irrumpió por las puertas dobles con 5 minutos de retraso, acompañado por una joven representante de recursos humanos que parecía preferir estar bajo la lluvia. Julian tenía 32 años, vestía un traje que costaba más que mi primer camión y caminaba con la confianza inmerecida de un hombre que nunca había cambiado una llanta. Dio una palmada, exigiendo que todos guardaran silencio. El sonido resonó con fuerza en la silenciosa sala. Éramos unos 20 reunidos, la flota regional principal, los conductores veteranos que transportaban la carga de alto valor que mantenía la empresa en funcionamiento. Sean Thorne estaba sentado 2 filas delante de mí. Era un hombre enorme, con brazos como troncos de árbol y un temperamento explosivo. Ya podía ver cómo se le tensaban los músculos del cuello, poniéndose rojos. Julian ni siquiera se molestó en saludar. Pulsó un mando a distancia y una pantalla de proyección cobró vida tras él, mostrando un gráfico con una línea roja que apuntaba hacia abajo. Empezó a pasearse por el escenario, declarando que la eficiencia había disminuido, los gastos generales habían aumentado y que, si bien su padre había dirigido el negocio con las emociones, él pretendía dirigirlo con la cabeza. Un murmullo silencioso recorrió a los conductores. El viejo Stuart Gable conocía el nombre del hijo de cada conductor y cubría él mismo una ruta en días festivos para que alguno de nosotros pudiera quedarse en casa con la familia. Julian probablemente ni siquiera sabía cómo soltar los frenos de aire de un tractor moderno. Seguía paseando, hablando de las pérdidas económicas que suponían los gastos de combustible, el mantenimiento y los costes de personal, deteniéndose en esas 2 últimas palabras. A mi lado, Clint se ajustó las gafas, entrecerrando los ojos. Murmuró que el gráfico era completamente engañoso, señalando que Julian estaba mezclando los gastos de capital con los costes operativos diarios para que la flota pareciera deficitaria. Le pregunté por qué, y Clint respondió que era para justificar lo que estaba a punto de hacer. Miré a mi alrededor y vi los rostros familiares de mi equipo. Dean Cooper, nuestro jefe de mecánicos, se limpiaba la grasa de las manos con un trapo sucio, con expresión de profunda preocupación. Cody y Clara Miller, el matrimonio al que todos tratábamos como a nuestros propios hijos, se tomaban de la mano con fuerza. Acababan de comprar su primera casa gracias a las horas extras que Stuart les había garantizado personalmente. Julian alzó la voz, afirmando que la empresa necesitaba ser más eficiente, y que eso comenzaba por comprender en qué consistían realmente nuestros trabajos. Nos miró con una mueca fría que, según él, parecía autoritaria. Nos dijo que simplemente conducíamos los camiones y nada más. Los camiones hicieron el trabajo, el software de logística se encargó de las rutas y los contratos generaron el dinero. Sonrió con una sonrisa fina como la de un tiburón y anunció que, con efecto inmediato, la empresa pasaría a una tarifa plana por milla. Los nuevos números parpadearon en la pantalla. Era un recorte del 20% en nuestros salarios para todos.
Para las rutas regionales, la carga con plazos de entrega ajustados que manejábamos para sus clientes más importantes era cerca del 30%. Soundsorn se levantó tan rápido que su silla chirrió ruidosamente contra el suelo de baldosas. Gritó que Julian no podía simplemente recortar sus tarifas así, recordándole que teníamos acuerdos por escrito. Julian lo despidió con un gesto casual de la mano, diciendo que esos acuerdos se habían hecho con el anterior propietario. Le dijo a Sound que éramos empleados a voluntad y que si a alguien no le gustaban las nuevas tarifas, podía buscar otras opciones en el mercado. No me levanté, pero hablé en voz baja, pero con claridad. Le pregunté si 30 años de conducción sin accidentes, saber cómo manejar en medio de una ventisca invernal y las relaciones que habíamos forjado con los gerentes del almacén no significaban nada. Julian soltó una risita seca y condescendiente. Me llamó por mi nombre, Grant, y dijo que respetaba mi larga trayectoria, pero que el trabajo ya no era lo que era 20 años atrás. Se inclinó hacia adelante en el podio y pronunció las palabras que sellarían su destino. Los conductores ya no eran el activo. Los camiones eran el activo, los contratos eran el activo, y nosotros éramos solo volantes. Éramos piezas intercambiables, y si una se rompía, simplemente compraría otra. Ese insulto impactó en la sala como un golpe físico. Vi a Clara estremecerse, y Dean bajó la mirada hacia sus manos manchadas de aceite. Julian aplaudió, indicándonos que las nuevas tarifas entraban en vigor para el periodo de pago actual, y que debíamos firmar los formularios de confirmación al salir. Si no firmábamos, no nos molestáramos en arrancar los motores el lunes. Nos dio la espalda, despreciando nuestro sustento en 10 minutos. Sean parecía dispuesto a atacar, pero lo agarré del brazo. Le dije que esperara, que ser arrestado no le ayudaría a pagar sus cuentas. Clara me preguntó qué íbamos a hacer. Les dije que firmaríamos los papeles para ganar tiempo. Tomé un bolígrafo, firmé el formulario y supe que no estaba firmando un contrato, sino una declaración de guerra. La lluvia torrencial golpeaba el parabrisas de mi camión, creando un ritmo constante y fuerte. Era viernes por la tarde, exactamente 2 semanas después de la reunión en la que nos llamaron volantes, y por fin se habían realizado los primeros depósitos directos bajo la nueva estructura salarial. Estaba estacionado en un área de descanso embarrada junto a la Interestatal 95, esperando a que pasara una fuerte tormenta. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono y me quedé mirando el depósito. Actualicé la pantalla, esperando que fuera un error, pero el número seguía siendo exactamente el mismo. Mi paga no había bajado un 20%. Había bajado casi un 40%. Saqué mi libro de registro físico. Incluso con los dispositivos de registro electrónico obligatorios por el gobierno, siempre guardaba una copia en papel de cada milla. Calculé la distancia. Había conducido 2.450 millas esa semana. Con la tarifa de milla reducida, debería haber recibido aproximadamente 1.225 pesos, pero mi depósito fue de solo 150 pesos, más de la mitad de esa cantidad. De repente, mi teléfono empezó a vibrar. El chat grupal privado que habíamos creado, al que llamamos los volantes, estaba enloqueciendo. Sean envió un mensaje diciendo que le faltaban $400 de su cheque. Clara envió un mensaje diciendo que les habían descontado a ella y a Cody por tiempo de inactividad porque estaban atascados en el tráfico en un puente. Clint me llamó inmediatamente. Me dijo que había estado analizando los recibos de pago. Explicó que Julian había alterado los cálculos de kilometraje, cambiando de millas prácticas en carretera a distancia de código postal, lo que le ahorró dinero a la empresa al reducir unas 40 millas de pago en cada viaje. Le dije que eso era un robo de salario descarado, pero Clint dijo que la cosa se puso aún peor. Acababa de hablar con Dean, nuestro mecánico. Julian había cancelado el pedido de repuestos para toda la flota. Dean se veía obligado a usar cinta adhesiva y a recuperar piezas de un desguace local para mantener en funcionamiento las unidades de refrigeración. Miré la lluvia, pensando en nuestro contrato principal. El gerente regional de logística de nuestra cuenta más importante, el señor Roland Pierce, era extremadamente estricto con la seguridad.
Si nuestros camiones empezaban a averiarse porque la empresa se negaba a comprar repuestos originales, los conductores serían los culpables y nuestras licencias comerciales podrían quedar arruinadas. Clint suspiró, diciendo que Julian estaba desmantelando la empresa para conseguir dinero rápido. Me di cuenta de que Julian no solo quería recortar gastos. Estaba desesperado. No se les quita dinero a los mejores conductores a menos que uno se esté quedando sin fondos. Le dije a Clint que teníamos que vernos esta noche en el restaurante Vegas Diner, cerca de la Ruta 9, lo suficientemente lejos de la terminal para que nadie nos viera. El restaurante estaba tranquilo cuando llegamos. Ocupamos 3 cabinas grandes en la esquina del fondo. La camarera que me había servido el café durante 20 años vio nuestras caras y trajo 2 cafeteras grandes sin decir una palabra. Sean golpeó la mesa con el puño, gritando que había perdido $500, que era su pensión alimenticia. Clara se sentó en silencio, agarrando una servilleta de papel, explicando que les habían descontado dinero por esperar a que un mecánico arreglara un compresor averiado. Dean, con aspecto agotado, confirmó que Julian había emitido una directiva prohibiendo todas las piezas nuevas del fabricante, obligándolo a poner neumáticos desgastados y latiguillos de freno recuperados en los vehículos que transportaban mercancías de alto valor. Clint señaló su cuaderno y afirmó que, incluso con esos recortes salariales drásticos, las cuentas de la empresa no cuadraban. Julian estaba perdiendo dinero por otros medios y el negocio se estaba desangrando. Shawn exigió que todos renunciáramos y nos marcháramos de inmediato, pero les recordé que si nos íbamos, perderíamos nuestra antigüedad, nuestras bonificaciones y nuestro sustento. Sin embargo, si nos quedábamos, eventualmente perderíamos nuestras licencias cuando los camiones no pasaran la inspección, o peor aún, alguno de nosotros perdería la vida en un puerto de montaña por culpa de unos frenos defectuosos. Miré a los 9 conductores que nos rodeaban. Juntos, acumulábamos más de 10 millones de millas de conducción segura. Éramos la verdadera fuerza motriz de la empresa. Me incliné y les dije que nos íbamos a ir, pero no con las manos vacías. Nos llevaríamos los contratos de carga. Cody preguntó cómo 9 conductores en un restaurante podían robar un contrato de envío importante sin camiones ni autorización. Les dije que teníamos lo único que Julian no tenía, la relación con el cliente. Salí a la fría lluvia para hacer una llamada. Busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre de Brooke Lawson. 5 años atrás, Brooke era una joven despachadora en nuestra empresa. Había cometido un error de ruta que le costó a la empresa unos miles de dólares, y el gerente interino quería despedirla. Intervine, asumí la responsabilidad del error y salvé su carrera porque sabía que era muy trabajadora. 2 años después, se marchó para fundar su propia empresa de logística y se convirtió en una de las más exitosas del estado. Contestó al segundo timbrazo, sorprendida de oír mi llamada. Le dije que la situación era grave. Le expliqué que Julian nos había recortado el sueldo un 40%, estaba falsificando el kilometraje y obligaba al mecánico a usar piezas de desguace en los camiones que transportaban los equipos electrónicos de su cliente principal. Dejó de teclear. Me dijo que si Julian estaba usando piezas de desguace, estaba incumpliendo directamente la cláusula de seguridad del contrato. Entonces Brooke reveló la verdad. Sus fuentes en finanzas le dijeron que Julian había utilizado los camiones y la terminal de la empresa como garantía para cubrir enormes pérdidas personales en apuestas deportivas y criptomonedas. En realidad, él no era el dueño de la flota. El banco sí, y estaba a un solo impago de la liquidación total. Explicó que si nos retirábamos, Julian no cumpliría con sus plazos de entrega. El cliente cancelaría el contrato, el banco exigiría el pago del préstamo y todo su imperio se derrumbaría. Le pregunté si podía ayudarnos a establecer nuestra propia autoridad y conseguirnos una reunión con el cliente, el señor Pierce. Brooke se rió y dijo que acababa de almorzar con él, y que ya estaba furioso porque nuestra tasa de entregas a tiempo había disminuido. Me dijo que si le conseguía los 9 conductores, nos ayudaría a acabar con Julian Gable. Para cuando Brooke Lawson entró en el restaurante, el ambiente en nuestras mesas había pasado de una ira desesperada a una energía eléctrica y tranquila. Lucía completamente diferente de la estresada operadora a la que había ayudado años atrás.
Vestía un traje de negocios a medida, llevaba un maletín de cuero y caminaba con la autoridad absoluta de alguien que sabía perfectamente cómo desenvolverse en el mundo empresarial. Se sentó en la mesa junto a la mía y colocó una tableta digital sobre la mesa, asintiendo con la cabeza al equipo. Tocó la pantalla y nos mostró los documentos de constitución digital que había redactado durante su viaje. Había bautizado a la nueva entidad como Summer Road Solutions, estructurada específicamente como una cooperativa propiedad de los empleados. Explicó que cada uno de los 9 conductores tendría una participación igualitaria en el negocio, lo que significaba que nunca más tendríamos un jefe que nos dijera que éramos reemplazables. Clint miró la pantalla y señaló que, si bien los papeles de constitución estaban bien, aún no teníamos camiones y no podíamos transportar carga sin equipo. Dean preguntó por el costo, señalando que alquilar una flota era increíblemente caro. Brooke admitió que lo era, pero explicó que ya se había puesto en contacto con la oficina del señor Roland Pierce para informarle sobre un problema crítico de seguridad relacionado con la flota de Gable. Sabía que el señor Pierce exigiría una auditoría de seguridad inmediata de los camiones el lunes por la mañana. Cuando el equipo de auditoría viera las piezas de freno de desecho y los neumáticos recauchutados que Dean se había visto obligado a instalar, el cliente rescindiría inmediatamente el contrato por incumplimiento sustancial. Dado que la carga que se encontraba en el puerto debía ser trasladada de inmediato para abastecer los almacenes minoristas, el señor Pierce no tendría tiempo para un largo proceso de licitación. Necesitaría un transportista inmediato que conociera las rutas y a los gerentes de recepción. Brooke nos miró y dijo que al señor Pierce no le importaba el logotipo en el lateral del camión. Le importaban las personas al volante. Si nos presentábamos en camiones de alquiler blancos con el manifiesto en mano, confiaría más en nosotros que en un propietario en quiebra con una montaña de deudas. Clara susurró que era un motín total. Brooke la corrigió, llamándolo una adquisición estratégica de activos. Pero nos advirtió que teníamos que actuar rápido. Teníamos que sacar todo nuestro equipo y pertenencias personales de los camiones Gable antes del lunes por la mañana. Si Julian se enteraba de nuestro plan, cerraría inmediatamente el patio y retendría nuestras herramientas y pertenencias personales como rehenes. Recordé al equipo que Julian había publicado en sus redes sociales que pasaría el fin de semana en Las Vegas, lo que significaba que el patio estaría vacío, excepto por el anciano guardia de seguridad, Walter. Walter era un buen hombre, pero se distraía con facilidad. Sugerí que le compráramos unas rosquillas y que viera el partido de fútbol en la caseta de vigilancia mientras nosotros despejábamos los taxis. Le dije a Brooke que aceptaríamos el plan con una condición, que la empresa funcionara como una verdadera cooperativa con igualdad de propiedad e igualdad salarial. Ella tocó la pantalla para mostrarnos que ya había incluido esas condiciones exactas en los estatutos de la cooperativa. Miré a mi alrededor y, uno por uno, Sean, Clint, Dean, Clara, Cody y los demás asintieron en señal de acuerdo. Le estreché la mano a Brooke y nos preparamos para ejecutar el plan. El sábado por la mañana, el cielo estaba gris y opaco, pero por fin había dejado de llover. Conduje mi camioneta hasta el depósito de alquiler en Allentown, donde encontré al resto del equipo esperando junto a la valla. Frente a nosotros había una fila ordenada de 9 camiones Freightliner blancos y relucientes. No tenían calcomanías llamativas ni logotipos corporativos, solo una pintura blanca impecable que representaba un nuevo comienzo. Pasamos las siguientes 2 horas inspeccionando minuciosamente cada camión. Dean revisó los fluidos, probó las líneas de aire y midió las pastillas de freno. Anunció que el equipo estaba en perfectas condiciones, con un 90% de vida útil de los frenos y neumáticos de dirección nuevos. Para asegurarnos de estar completamente preparados para el lanzamiento, realizamos un ensayo general exhaustivo. Dean instaló una zona de preparación provisional, mostrando a todos cómo ajustar rápidamente la quinta rueda y deslizar los ejes del remolque en los camiones alquilados, que eran ligeramente diferentes de nuestros antiguos Kenworth. Clint extendió la carpeta con las tarjetas de registro provisionales, los certificados de seguro y las tarjetas de combustible que Brooke había organizado. Ver el papeleo ordenado junto a las relucientes cabinas blancas nos hizo sentir como una empresa de verdad por primera vez. Ya no éramos solo un grupo de conductores descontentos quejándose en un restaurante.
Éramos empresarios preparándonos para retomar nuestras carreras. Una vez satisfechos con los camiones de alquiler, nos preparamos para la fase final del fin de semana. Teníamos que guardar absoluto silencio. No podíamos publicar nada en redes sociales, enviar mensajes a los despachadores nocturnos ni mencionar ni una palabra a los conductores novatos. Si Julian se enteraba de lo que estábamos haciendo, llamaría al banco para congelar las cuentas o intentaría impedirnos el acceso a la terminal. Teníamos que actuar como si todo fuera normal hasta que cayera la trampa. El domingo por la tarde, el señor Roland Pierce estaba en el campo de prácticas del club de campo local intentando aliviar el estrés de gestionar una red de transporte marítimo en crisis. Sarah había concertado la reunión conociendo su rutina de fin de semana. No éramos socios, pero Brooke pasó por la recepción con una seguridad que impedía que nadie la cuestionara, y yo la seguí con Clint y Sean. Íbamos vestidos con nuestra mejor ropa, que para nosotros significaba vaqueros limpios y camisas planchadas. El señor Pierce era un hombre alto y severo que parecía agotado. Golpeó una pelota de golf contra la red y soltó una fuerte maldición. Se secó el sudor de la frente, se apoyó pesadamente en su driver y miró fijamente la calle con una expresión de pura frustración. Brooke dio un paso al frente llamándolo por su nombre. Él se giró, con cara de sorpresa, y me reconoció de inmediato. Comentó que yo tenía el mejor historial de entregas puntuales de su región. Lo presenté al equipo, y el señor Pierce preguntó si estábamos allí para negociar un contrato sindical, aclarando que no nos empleaba directamente. Brooke abrió su maletín y le entregó una carpeta con las fotografías que Dean había tomado en el taller. Había imágenes claras de tambores de freno agrietados, mangueras de aire oxidadas y las facturas oficiales de las piezas de desguace que Julian había pedido. El rostro del señor Pierce se endureció mientras hojeaba las páginas. Brooke explicó que Julian había reducido el presupuesto de mantenimiento a cero para cubrir sus deudas personales y que estaba utilizando maquinaria peligrosa en carreteras públicas. Clint añadió que Julian había apalancado los activos de la empresa y que si el banco ejecutaba la hipoteca, la valiosa carga del señor Pierce sería confiscada por orden judicial. El señor Pierce se frotó las sienes y afirmó que tenía 40 contenedores en el puerto que debían ser trasladados el lunes por la mañana. Admitió que Gable Transport estaba incumpliendo el acuerdo de seguridad, pero explicó que legalmente no podía rescindir el contrato sin una causa justificada. Brooke explicó que la causa se presentaría el lunes por la mañana. Según el contrato, si Gable Transport no presentaba el equipo necesario para cargar la mercancía en el puerto antes de las 8, incurriría en incumplimiento. Explicó que ya había contratado a Summit Road Solutions, una empresa de transporte totalmente asegurada y que cumplía con todas las normativas, con 9 conductores de su confianza. El señor Pierce miró las fotos de los camiones averiados y luego me miró a mí. Nos dijo que si los camiones de Gable no estaban en la puerta antes de las 8, la carga sería nuestra. Pero me advirtió que si perdíamos un solo plazo de entrega, se aseguraría personalmente de que nuestra nueva empresa nunca volviera a recibir una carga en el estado. Lo miré a los ojos y le prometí que no fallaríamos. Unas horas más tarde, el sol se había puesto y el patio de Gable Transport estaba a oscuras. El guardia de seguridad, Walter, estaba sentado en su pequeña caseta, completamente absorto en un partido de fútbol. Le habíamos comprado algo de comida caliente y donas para que disfrutara. Aparcamos nuestros coches personales en el estacionamiento de empleados, fingiendo que nos preparábamos para nuestros turnos de lunes por la mañana. Me acerqué al camión número 404, el que había conducido durante 6 largos años. Estaba lleno de mis pertenencias. Trabajé rápido, desenroscando mi radio de banda ciudadana personalizada, quitando la fotografía enmarcada de mi hija de la visera y guardando mis herramientas y el cojín del asiento en una bolsa de lona. En 10 minutos, la cabina estaba completamente vacía, con un aspecto frío y genérico. Caminé hacia la puerta de la oficina principal donde se encontraba el buzón de metal pesado. Uno a uno, los demás conductores salieron de las sombras del patio. Sean llevaba su pesado equipo al hombro en una bolsa de lona negra, y Clara tenía una lágrima silenciosa en el ojo mientras miraba su camión. Había decorado el tablero con pequeñas fotos Polaroid de sus hijos, y dejarlo atrás fue difícil.
Nos paramos frente a la ranura metálica. Tomé mi llavero, que tenía mi identificación de conductor, y lo dejé caer en la ranura. El tintineo metálico de las llaves al golpear el fondo de la caja resonó con fuerza en la silenciosa noche. Uno por uno, los otros 8 conductores dejaron caer sus llaves en la caja. 9 tintineos distintos. Habíamos dejado las 9 cartas de renuncia pegadas con cinta adhesiva a los llaveros, indicando claramente que renunciábamos debido a las condiciones laborales inseguras y al robo de salarios. Nos reunimos un último momento bajo la tenue luz amarilla del patio, observando la silenciosa fila de camiones Gabel. Estas máquinas habían sido nuestros hogares, nuestras oficinas y nuestra fuente de orgullo durante años. Dejarlas ir se sentía como abandonar una parte de nosotros mismos, pero sabíamos que se habían convertido en un peligro rodante bajo la negligencia de Julian. Clint revisó 2 veces que todos los registros de los conductores estuvieran impresos y colocados en el escritorio de despacho para evitar cualquier acusación de registros incompletos. Dean se aseguró de que las puertas del taller estuvieran bien cerradas y también dejó las llaves de su caja de herramientas en el buzón de llaves de la oficina. Regresamos a nuestros autos en silencio, dejando la flota de Gabel parada como una fila de fantasmas en la oscuridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de despacho automático asignándome una carga en el puerto de Newark para las 6 de la mañana del lunes. No respondí. Julian seguía en Las Vegas, completamente ajeno a que su empresa ahora era solo una colección de camiones vacíos y encendidos sin llave. A las 4:30 de la madrugada del lunes, el aire frío del aparcamiento de Allentown se llenó del potente rugido de 9 motores diésel funcionando al ralentí en perfecta sincronía. Brooke Lawson recorrió la fila de camiones Freightliner blancos, colocando rápidamente los letreros magnéticos negros con la inscripción Summer Road Solutions y nuestros nuevos números de matrícula. Me entregó un portapapeles con los conocimientos de embarque oficiales y los permisos de entrada al puerto que el señor Pierce le había enviado por correo electrónico a medianoche. Ajusté los retrovisores, comprobé la presión de los neumáticos y hablé por la radio portátil, indicándole al equipo que mantuviera una distancia de seguridad y que demostrara al cliente que el conductor, y no el camión, era el verdadero activo. Mientras nos incorporábamos a la Interestatal 78 en dirección al puerto, mi teléfono del tablero comenzó a parpadear. El sistema de despacho automatizado enviaba alertas urgentes exigiendo saber por qué mi camión no había salido del patio de Gabel. Luego, el despachador nocturno me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba enfermo porque el sistema de posicionamiento global mostraba que mi camión seguía estacionado. Ignoré los mensajes y mantuve la vista en la carretera. A las 7, el pánico en la oficina de Gabel se había convertido en caos. La amiga de Brooke, la recepcionista Linda, le enviaba actualizaciones por mensaje de texto. Julian finalmente se había despertado en su habitación de hotel en Las Vegas con 50 llamadas perdidas. Había revisado el portal de seguimiento de la compañía y vio que ni un solo camión se había movido. Llamó al depósito y Walter le dijo que todos los camiones estaban estacionados, pero que los conductores habían dejado sus llaves y cartas de renuncia en el buzón. Sonó mi teléfono y vi el nombre de Julian en la pantalla. Lo dejé sonar. Me envió un mensaje amenazando con demandarnos por daños y perjuicios, pero Clint ya había confirmado que no teníamos acuerdos de no competencia. Julian me envió otro mensaje rogándonos que volviéramos y ofreciéndonos devolvernos el 10% de nuestro sueldo. Todavía no se daba cuenta de que toda la estructura ya se había derrumbado. A las 7:55, nuestro convoy de 9 camiones blancos llegó a la puerta 4 del puerto de Newark. El señor Pierce estaba junto a la caseta de vigilancia, mirando su reloj al lado del gerente del puerto. Al ver llegar nuestros camiones impecables en una fila perfecta, una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. El gerente del puerto señaló que Gable Transport estaba programado para el trayecto, pero el señor Pierce los declaró en incumplimiento, alegando que no habían presentado el equipo antes de las 8. Asignó oficialmente la carga a Summer Road Solutions. Cruzamos la puerta y las enormes grúas comenzaron a cargar los contenedores en nuestros remolques. Cuando el pesado acero se fijó en su lugar, sentí un enorme alivio. Teníamos el contrato, teníamos la carga y, oficialmente, estábamos dirigiendo nuestro propio negocio.
Más tarde esa tarde, mientras descargábamos el primer envío en el centro de distribución minorista, un sedán negro entró a toda velocidad en el estacionamiento y frenó bruscamente cerca de mi camión. Julian Gable saltó del asiento del conductor. Se veía completamente arruinado, su traje caro estaba arrugado, el cabello revuelto y una expresión de pura desesperación en el rostro. Corrió hacia mí gritando mi nombre, rogándome que lo escuchara. Se ofreció a restablecer nuestros antiguos salarios e incluso darnos un aumento del 5% si simplemente firmábamos los manifiestos de carga de vuelta a su compañía. Sean y Clint se acercaron y se colocaron a mi lado. Miré a Julian desde el escalón de mi cabina y le dije que ya no trabajábamos para él. Le expliqué que ahora éramos dueños de Summer Road Solutions y que teníamos el contrato exclusivo. Brooke se adelantó con su tableta y le informó tranquilamente a Julian que el banco ya había sido notificado de su incumplimiento de contrato y que estaban presentando oficialmente la documentación para embargar sus camiones arrendados y ejecutar la hipoteca de su propiedad. Julian nos miró con el rostro pálido, dándose cuenta de que lo había perdido todo. Me rogó que lo ayudara, diciendo que su padre había fundado la empresa. Le dije que su padre había creado un servicio, pero que lo había tratado como un casino, y que nosotros simplemente estábamos cobrando nuestras ganancias. Hice una señal a los guardias de seguridad del almacén, quienes rápidamente lo escoltaron fuera de la propiedad. El banco tardó exactamente 3 semanas en liquidar los restos de Gable Transport. No quería asistir a la subasta de ejecución hipotecaria, pero Dean insistió en que fuéramos a buscar repuestos. El patio lucía desolador bajo el cielo gris, con el antiguo letrero de la compañía ya arrancado. Los camiones azules que habíamos conducido durante años estaban alineados con etiquetas amarillas de subasta en sus parabrisas. Cuando mi viejo camión, la unidad 404, salió a subasta, Brooke levantó su paleta y lo compró por una fracción de su valor original. Me guiñó un ojo, diciendo que sabía que el conductor anterior había cuidado muy bien el motor. También compramos otros 2 remolques para ampliar nuestra nueva cooperativa. Los abogados del banco en el lugar susurraban que Julian había solicitado préstamos personales cuantiosos contra las cuentas de combustible de la empresa, apostando más de $2 millones en partidos de fútbol en un intento desesperado por cubrir sus deudas. Lo había perdido todo y, según se decía, había huido a Florida para evitar a sus acreedores. Al finalizar la subasta, el equipo se reunió alrededor de mi vieja camioneta. La pintura azul estaba un poco polvorienta, pero el motor arrancó con un rugido familiar y potente. Clara me preguntó si iba a conducir la nueva camioneta de alquiler al día siguiente. Sonreí, me subí a la cabina de mi vieja camioneta y le dije que me la llevaba a casa. Ya no éramos solo volantes. Éramos los dueños de la carretera.